Quiero saludar con mucho gusto a María Elena Moreira. Qué gusto, María Elena, por estar con nosotros, presidente de Causa en Común. Entiendo que Causa en Común critica la decisión de la Guardia Nacional. ¿Por qué? ¿Qué ves que no está bien? O sea, ¿cómo centras y en base a qué la crítica de una organización como ustedes, María Elena? Fernanda, me da mucho gusto saludarte, al igual que a tu auditorio. Mira, nosotros creemos que el presidente electo todavía puede optar por una vía civil. Nos parece muy delicado que el presidente nos haya dicho durante muchos años en campaña que él consideraba que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública y que la creciente militarización no había dado resultados. Él manifestó en muchas ocasiones que los militares debían de regresar a los cuarteles y sin embargo, por alguna razón que no conocemos, cambia completamente postura, se va a 180 grados y ahora dice que va a militarizar la seguridad. Creemos que esto tiene dos problemas. El primero es que no hay un sustento empírico, o sea, no hay un sustento real que diga que el tener a las Fuerzas Armadas en la calle baja la violencia y mejora la seguridad. Sabemos por muchos estudios que hay que cuando los militares están en un enfrentamiento, si tú comparas los enfrentamientos en los que están los militares y los marinos contra los enfrentamientos que tiene la Policía Federal, hay mucho más muertos y mucho más violaciones a los derechos humanos cuando son marinos o miembros del ejército. Entonces aquí vemos un problema enorme. El siguiente problema que vemos es, bueno, que lo que necesitamos es precisamente resolver las dinámicas complejas de violencia y estas responden a factores socioeconómicos y criminógenos que no pueden atenderse mediante acciones militares, sino que tienen que ser acciones de prevención focalizada y capacidades de investigación de las propias instituciones policiales. El tercer tema sería el sustento político. México es un país con un sistema republicano y democrático y exige esto, un predominio de la esfera civil sobre la esfera militar. Si cambiamos la seguridad y la ponemos en manos de los militares a nivel constitucional, este equilibrio cambia completamente. Entonces vamos a tener militares jugando en puestos políticos y esto también creemos que es otro riesgo para el país. María Elena, aquí me parece importante señalar y creo que la forma es fondo. Un militar está preparado desde el principio hasta el exterminio. Es decir, tendría que tener toda la estructura mental, física, etcétera, de estrategia y demás, para poder salvaguardar a una nación. Si el exterminio tiene que ver con la salvaguarda, están preparados para hacerlo. Mientras, si entiendo, un policía no tiene la misma preparación, el policía está preparado, digamos, para contener y para salvaguardar la seguridad social, pública, pero a través de la contención. ¿Más o menos estamos en el mismo entendimiento, María Elena? Así es, Fernanda. Me parece que lo has explicado muy bien. Lo que hemos visto es que las violaciones a los derechos humanos son mucho más numerosas cuando actúan los militares y no estamos hablando ni de buenos ni de malos, simplemente las funciones son diferentes. Exacto. ¿No? Nosotros creemos que nuestras Fuerzas Armadas son tan importantes que no debemos desgastarlas en esto. Hemos hablado últimamente con algunos miembros del ejército y están preocupados por esta decisión que se está tomando, ¿no? Ellos desde luego pues acatarán lo que les digan. Sin embargo, también están preocupados. Y hemos hablado con miembros de la Policía Federal y están muy preocupados y tristes además porque en la reforma constitucional que se está planteando la desaparición gradual de la Policía Federal.
Esto es muy grave para las personas que trabajan ahí, que han dado su vida por México y que están preparados para esto. Y por otro lado es muy grave para los mexicanos, porque si no funciona esta estrategia que está planteando el presidente electo, no vamos a poder voltear a ver a la Policía Federal, porque la Policía Federal ya no va a existir. Entonces sí es un tema de fondo que nos parece que el presidente electo debe repensar. Creemos que uno de los problemas que hay aquí es que sus asesores lo han mal informado, ¿no? Ayer decía el presidente electo que solamente la mitad de los policías federales son operativos y que la otra mitad son administrativos. Eso no es Esto correcto. no es cierto. Eso no es cierto. ¿No? Alguien le dijo una mentira al presidente. Solamente el 17%, entre el 17 y el 20% de los policías federales son administrativos. Todos los demás son operativos. Esto no significa, claro, que estén en la calle. Esto significa que son operativos, ya sea que estén en la calle o a nivel de análisis, de investigación, de policía cibernética, de todas las áreas que se construyeron en Policía Federal. Entonces sí creemos que durante este último sexenio no invirtieron lo suficiente en Policía Federal, desgastaron algunas de las áreas, no tienen los controles suficientes, ¿no? Causa en común he estudiado la Policía Federal y las policías locales. Conocemos los problemas que tienen, pero eso no significa desaparecerlas, ¿no? Yo digo, es como si vas al doctor y le dices, oiga, es que me duele mucho la pierna. Bueno, a ver, se la voy a revisar, no, pues sabe que se la voy a cortar. Sí, Oiga, te pero oí ¿por en la qué me la va a mañana, cortar? te oí en la mañana con ese ejemplo en una estación de radio y me pareció muy claro el ejemplo. ¿Por qué se la voy a cortar? Pues trata de ayudarme a mantenerla, ¿no? Claro, trata de ayudarme a cómo sí lo puedo hacer. Y nosotros le hemos puesto propuestas en la mesa al licenciado Durazo, ¿no? Y entre estas, por supuesto que puede estar la Guardia Nacional, pero tiene que ser una Guardia Nacional civil. Exacto, como lo es en Francia, lo que estaba explicando, como lo es en España, porque el modelo que están planteando, y lo expliqué muy claramente al inicio del programa, solamente existen dos países en el mundo que se llaman Cuba y Venezuela. Lo demás se conjuntan unos con otros, es decir, aquí caben varias preguntas, María Elena, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevará que un policía estudie para convertirse en militar? O sea, ¿qué preparación va a tener que tener ese policía? Otra cosa, los sueldos son distintos. Un policía gana muy distinto a un federal. La forma en cómo viven. La forma en cómo viven, diferente. los operativos son distintos, todo claro, es distinto. Además, o sea, partamos de la base que los militares van en grupo, ¿no? No son oficiales, los policías son oficiales, tienen que tomar decisiones todo el tiempo. O sea, es muy diferente la preparación, también es diferente en lo que tú señalabas. Los militares están preparados para el exterminio, los policías están preparados para cuidarte. Para la contención. Y claro. para la contención. Es distinto. Entonces es una visión completamente diferente, por eso es que le estamos pidiendo al presidente electo que por favor retome el tema y lo vuelva a repensar, ¿no? Ya nos respondió ayer en la noche que no lo va a repensar, que respeta nuestras opiniones, pero que él no va a repensarlo. Pues le volvemos a pedir que lo repiense, y los miembros del Congreso también. Estoy segura que hay muchos miembros de Morena que lucharon durante muchos años para la no militarización del país, que estaban en contra de lo que hizo el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto de poner militares en las calles. Y una de las grandes ofertas del presidente electo fue precisamente sacar a los militares de las calles. Entonces sí creo que es momento de pedirle de manera respetuosa al presidente electo que repiense esta solución, porque creemos que no le han dado los elementos suficientes para tomar una buena decisión para México. Pues María Elena, yo te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros. Esta carta que está respaldada por 500 integrantes de organizaciones civiles, por personas que firmaron a título personal esta solicitud. Yo te agradezco enormemente este momentito aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Y ojalá se reconsidere ese punto tan importante, porque decía yo, el sector de la población que votó por Andrés Manuel López Obrador, que ha estado de acuerdo en muchas de las cuestiones que él ha cumplido, que prometió en campaña, esta es un granito en el arroz.
esta es una piedra en el zapato que muchos de los que votaron por Andrés Manuel no están de acuerdo con la militarización en México. Entonces, bueno, me parece que es un punto que como sociedad y desde la trinchera que él siempre ha planteado de escucharnos, pues ojalá pueda escuchar esta parte. Te mando un abrazo, mi querida María Elena. Igualmente, Fernanda, que tengan un buen día y saludos a todo tu auditorio. Gracias, gracias de verdad. Quienes hemos crecido con familia de militares, sabemos que están preparados completamente para algo distinto que un policía. No se minimiza la función de un policía, no se minimiza ni evidentemente la función de un militar. Son distintas. El militar salvaguarda la seguridad nacional y esa puede llegar al exterminio. Están listos para eso. No. Vaya, no los asustas con ese tema. Un policía está para contener la armonía de la colonia, que no haya robos, que no haya... El militar es otra cosa. De veras, para quienes formamos parte de familia de militares, sabemos que son la militarización de un país. Si no está compuesta por otra cosa que lo equilibre, estamos hablando de Venezuela y Cuba. Punto, no hay más.